Perfecto, muy rápidamente, actualidad de ICA en Medellín. La novedad más importante en el municipio de Medellín, tengamos pues obviamente claro para las personas que no son de Antioquia, pues obviamente que en el área metropolitana de Medellín pues hay muchos municipios, ¿cierto? Hay como unos 10, 12 municipios, todos tienen sus reglas de ICA particulares, ¿cierto? Y esto solo aplica para el municipio de Medellín, correcto. Esto es para el municipio de Medellín exclusivamente, no para otras áreas del área metropolitana. La novedad más importante para el año 2021 en tema de ICA Medellín es que la declaración de ICA, la declaración anual de ICA por el año grabable 2020, solo podrá ser presentada por canales electrónicos, correcto, a través de la página medellín.gov.co, ¿cierto? Obviamente la resolución trae pues digamos un procedimiento de contingencia, enviando correos electrónicos, poniendo en el asunto pues que es la liquidación anual de industria y comercio, pero digamos que ya Medellín solo va a recibir declaraciones de industria y comercio presentadas a través del aplicativo web. Ese es el cambio más importante para que lo tengamos en cuenta para el año grabable 2020. Las fechas de presentación de la declaración anual corresponden pues a cada dígito del NID, pues, o de la cédula del contribuyente, y está para el mes de abril. Muy bien. Otro cambio que desafortunadamente, y lo voy a decir desde mi opinión personal, no tuvo como mucha publicidad, y es un cambio bastante importante, y que de alguna manera aliviaba el sector hotelero, el sector de bares y restaurantes y el sector de agencias de viajes, era que el anticipo, o digamos esa facturación anual que llega en el municipio de Medellín, recuerde que en el municipio de Medellín ya una cuenta de cobro anual y es una liquidación provisional, pues digamos del año 2021, no es la declaración definitiva, sino que es una liquidación provisional o anticipo que se hace con base en los ingresos o la base gravable reportada el año inmediatamente anterior. Eh, Ese pago mensual se podía detener por los primeros 6 meses de este año para los sectores que les dije, hoteleros, bares, restaurantes y agencias de viajes, ¿correcto? De enero a junio no se iba a pagar absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? El contribuyente tenía que presentar la solicitud. ¿Cuándo? Durante los primeros 15 días primeros 15 días del mes de enero del año 2021. Yo no sé realmente si esta información fue comunicada de manera oportuna por la alcaldía. La verdad, pues esto creo que en virtud de la pandemia, pues debe haberse extendido. Perdón, ¿qué es esto? Un momento, por favor. ¿Me siguen escuchando? Listo, perfecto. Qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes. Entonces, esto debió haberse extendido, pues obviamente, y comunicado de manera más eficiente, más eficiente. Pues, digamos que las personas que nos escuchan, pues que de estos sectores que están localizadas en el municipio de Medellín, pues yo les diría que se comuniquen con la Secretaría de Hacienda Municipal y miren a ver si de alguna manera se puede extender este beneficio, porque digamos que por efecto de la pandemia, aunque ya tenemos unos signos de reactivación, pues obviamente se necesita para estos sectores. Muy bien, dos cositas puntuales a tener en cuenta en el tema de industria y comercio en Medellín. Arrendamiento de bienes propios. Recuerden pues lo que pasaba con el arrendamiento de bienes propios. Digamos que para efectos de industria y comercio, pues antes de la ley 1819 de 2016 y obviamente separando el tema Bogotá, ¿cierto? Que tiene una regulación específica, pues el arrendamiento de bienes propios no se considera una actividad comercial para efectos de industria y comercio y por lo tanto era actividad que no estaba grabada, no sujeta al impuesto de industria y comercio. A partir de la ley 1819 de 2016 se modificó
la definición de actividad de servicio de la Ley 14 del 83, pues la Ley Marco de Industria y Comercio, y el municipio de Medellín, con el acuerdo del año 2017, ¿cierto? Que entró pues a regir a partir del año 2018, acogió esta modificación y entiende que el arrendamiento de bienes propios, ojo con esto, es una actividad de servicio. Pues 68 días está la actividad SIU, y entiende que el arrendamiento, aquí dice, incluye compra, venta, administración, alquiler, arrendamiento, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios arrendados. Es una actividad de servicio a una tarifa del 8 por 1000, para que entonces revisemos ese punto. Los contribuyentes que de alguna manera tengan ingresos por arrendamiento de bienes propios, pues revisen ese punto y si están cumpliendo con la normatividad en el municipio de Medellín y pagando la tarifa correspondiente. Además, también les digo que con ese cambio de la ley 1819 de 2016, con respecto a la actividad de servicios, ¿cierto? La actividad de servicios profesionales, digamos, derivados o prestados por los profesionales liberales, es una actividad grabada en Medellín, ¿cierto? Es una actividad grabada, ojo con esto, pero ¿qué? A la tarifa cero. Entonces estamos hablando como de una categoría nueva, es la única tarifa cero en el Estatuto Tributario de Medellín o en el Acuerdo de Rentas Municipales de Medellín para efectos de industria y comercio. Lo que podríamos como hacer como un parangón o una especie de comparación, pues sería como una actividad exenta, pues si estuviéramos hablando pues de, o comparando pues con el IVA, porque es una tarifa, es una actividad que está grabada, no obstante, su tarifa es cero, ¿correcto? Esto está en el acuerdo 066 de 2017. Son las dos cositas que quería hacer mención. Muchas gracias. En este momento, pues igual que nuestro compañero Jorge, y agradeciéndole pues a todos ustedes presentes aquí en esta pequeña actualización, vamos a tocar el tema que tiene que ver con Industria y Comercio Cali, ¿cierto? Y vamos a tocar, digamos, iniciamos con el marco normativo, pues que tiene que ver con todo el tema de industria y comercio. Recordemos que todo arranca pues, desde la ley 14 del 83 y demás acuerdos pues, que en este caso tienen que ver puntualmente con lo que es Cali y algunas modificatorias que se presentaron por el efecto de la ley 1819 del 2016 para los demás acuerdos. Entonces, recomendación que siempre ha sido para todos nuestros clientes es cada vez que nos enfrentamos a nuestra revisión de los impuestos de industria y comercio, siempre es importante mirar la particularidad de cada uno de los acuerdos. ¿Listo? Porque cada uno puede tener una disposición o una normatividad diferente. Entonces, es de relevancia. Bueno, frente a los cambios que se hayan presentado en cuanto al municipio de Santiago de Cali, ¿cierto? Tenemos el acuerdo, en este caso, que es el 0493 del 2020, que salió en diciembre, ¿cierto? El cual nos trae unos cambios puntuales. ¿Listo? Entonces, digamos que voy a hablar sobre lo más relevantes, que en este caso tienen que ver, por ejemplo, con las actividades digitales, los servicios pues, en la nube, que deberán pues, tributar por ICA en la jurisdicción en donde se ejecute la prestación del servicio. Entonces, recordemos que eso no es nada diferente de lo que en su momento se había mencionado en el numeral tercero del artículo 343 de la ley 1819 del 2016. Entonces, que igual también nos toca el tema del efecto de los servicios en donde se ven grabados. Entonces, este es un tema que se está incorporando y que es nuevo, que pues, lógicamente implica un reto, pues, establecer el tema de poder grabar pues, estas actividades, pero digamos que se emprende pues, por parte del municipio en este proceso. Luego tenemos el tema pues, en cumplimiento, ¿cierto? De la ley 2010, donde se incorpora ya el tema del ICA, ¿cierto? En el régimen simple de tributación. Entonces, tal cual como lo estaba mencionando, pues, César, ¿cierto? Digamos que aquí ya el tema de industria y comercio, que igual les voy a mencionar más adelante, algunos temitas que son importantes para aquellos que son contribuyentes del simple, aquellas recomendaciones y sugerencias al respecto. ¿Sí? Pero entonces digamos que eso ya comenzaría a regir a partir del año 2021. Igualmente se establecen cambios en la base gravable al impuesto de publicidad exterior.
¿listo? Entonces, digamos que esa parte pues ya se enfoca pues directamente sobre el acuerdo y entre otros temas. Igual, también se modifica el tope máximo, que puede cobrarse pues por concepto del impuesto de alumbrado público para los usuarios a los sectores comerciales, industriales y oficiales, ¿sí? Eso previendo pues que hay un límite que es de 13 salarios mínimos, que en este caso estaremos hablando más o menos de 11 millones para el 2021, ¿sí? Esto, lógicamente, pues no operará por usuario, sino por cada uno de los contratos de suscriptor vigente. Entonces, digamos que aspectos que se van presentando. Adicionalmente, un tema nuevo, ¿cierto? Es el tema de donde ya se adicionó un tema de una sanción por no inscribirse en el registro de información tributaria, el cual, pues, digamos, las compañías, después de que inician sus actividades, cuentan con un plazo para efecto de su inscripción, ya que de no hacerlo, pues, se liquidará a razón de una sanción del 0.5 de TES por mes o fracción de mes en el retraso, ¿sí? Por efecto de la inscripción. Entonces, es como, digamos, como un llamado de atención, pues, en este caso, pues, a todos nuestros clientes o aquellos que en este caso quieran emprender, tener en consideración este proceso de inscripción. Y por último, pues tocar un temita pues, que tiene que ver con el tema de lo que dispone pues, los nuevos hechos imponibles y tarifas PES para las estampillas pro desarrollo urbano y estampillas pro cultura. ¿Listo? Entonces, digamos que son temas ya abordados en el acuerdo. Pero como les estaba mencionando hace un momento, entonces vamos a tocar como los temas pues de relevancia en cuanto al tema de lo del simple, siendo de que ya hay muchas personas pues como lo mencionaba César, que se han incluido en esta parte. Pues. Entonces, digamos que hay un tema pues que tiene que ver en cuanto a que el acuerdo ya comienza a establecer pues, la tarifa única consolidada de ICA. ¿Listo? Tarifa que en este caso, cuando hablamos de el tipo de sociedades industriales, manejará una tarifa de el 7,62 y para las otras actividades una tarifa del 10,62. Entonces, digamos que de los diferentes aspectos que se van dando, adicionalmente está el tema de que el contribuyente de simple presentará ICA, entonces, en el formulario establecido por la DIAN, ¿cierto? De conformidad a las fechas y en los puntos de pago. También está el tema de que las declaraciones de ICA presentadas por los contribuyentes del simple no producirán efectos legales. ¿Qué quiere decir eso? Que si por algún motivo alguien que está inscrito en el simple presenta pues ante la administración municipal su ICA en un formulario aparte, este no tiene ningún efecto legal. ¿Listo? Por ende, pues, dado el punto anterior, debe de declararse o debe de presentarse dentro del formulario establecido directamente por la DIAN. Entonces, como les había mencionado, sí, digamos que puntualmente había hablado entonces de un marco normativo, el cual se los estoy presentando a continuación. Hablábamos pues de algunos cambios pues en el efecto de que tiene que ver del acuerdo de mención, el 0493 del 2020, del 30 de diciembre. Continuamos pues con la parte que tiene que ver con la incorporación del simple. Les estaba mencionando como algunos casos puntuales en este caso, ¿cierto? Entonces, el último tema que les había mencionado era frente a las declaraciones pues, de ICA presentadas por los contribuyentes del simple que no producen ningún efecto legal. Adicional a eso, entonces, a veces nos surge la inquietud y este acuerdo nos aclara que para los años de transición, en cuanto al tema del año 2019 y 2020, las declaraciones de ICA deberán presentarse o deberán liquidarse pues, y pagarse directamente al distrito de Cali. Entonces, digamos que este es un tema que siempre nos han consultado bastante y me parece que ya el acuerdo es claro frente a este tema. Antes de abordar ¿sí? la parte de los elementos de tributación ¿sí? y un efecto pues como tal del impuesto, no está de más. Quiero mencionarles pues algo que también es de relevancia, ¿listo? Y es el tema pues de que cuando nosotros miramos el tema de los contribuyentes, ¿cierto? Que ya se cogen al simple, ¿cierto? Pues estos para sus efectos, pues lógicamente no serán sujetos pues al efecto de la retención en la fuente,
y tampoco serán agentes de retención o autorretención. ¿Listo? Además, ¿sí? Aquellos que de pronto en algún momento ya ostenten la calidad entonces de autorretenedor o autorretenedor, en el momento en que se inscriban al simple, pues ya perderán esta obligación. Y estas retenciones que en su momento hayan efectuado, deben trasladarla pues al distrito de Cali. Adicional a eso, si de pronto en algún momento algún agente de retención por efecto de industria y comercio les ha practicado estas retenciones, pues perfectamente el contribuyente se la puede solicitar a esa persona, a esa persona jurídica que le realizó la respectiva retención, ¿sí? Y si de pronto por algún motivo, por efecto de las autorretenciones, realizaron los respectivos pagos, pues estas solicitudes de devolución se las pueden presentar ante el municipio de Cali. Entonces, ya abordando pues el tema que tiene que ver en la parte de industria y comercio como tal, digamos que hay siempre para el efecto pues del impuesto, pues está el sujeto activo, el sujeto pasivo y el hecho generador, ¿vale? En este caso, pues de conformidad al acuerdo 0259 del 2015. Entonces, digamos que para efecto de esto es para recordarles a nuestros clientes que cuando realizan pues ya el efecto de la presentación de su impuesto de industria y comercio, pues presentarán sus ingresos menos sus devoluciones, ¿cierto? Menos ingresos pues de otros municipios, si es que así aplicara, y se incluiría entonces el tema de aquellos ingresos no sujetos, ¿cierto? Los cuales ya unos se indican directamente dentro del acuerdo, ¿cierto? Y otros que son de tema de pronto de discusión y de diferentes sentencias. Entonces podemos mencionar algunos, que es por ejemplo el tema de la diferencia en cambio no realizada, ¿cierto? Como son efectos netamente contables, pues no tiene pues para efecto de liquidación del impuesto, el tema de las indemnizaciones por daño emergente, en este caso pues tampoco aplican, el tema que tiene que ver con incapacidades, ¿cierto? Porque no están asociadas a una actividad industrial, comercial o de servicios, y demás ajustes que de pronto pudieran ser contables. Entonces, digamos que de conformidad a lo establecido a la ley 18 19 del 2016, pues nosotros ya contamos con un marco, y es que todas las declaraciones deben de presentarse de conformidad al libro contable que se esté manejando. Entonces, en este caso estaríamos hablando de las normas internacionales, ¿listo? Y pues para efectos de su depuración, en el momento que pudieran tener, por ejemplo, ajustes por efecto de valor razonable, pues son ajustes netamente contables que no tienen ninguna implicación en el impuesto de industria y comercio. Entonces, son situaciones que en este caso, pues, digamos, recomendamos a nuestros clientes para que lo tengan en consideración, ¿listo? Igual, también tenemos el tema de los dividendos, ¿cierto? Que es un tema muy cuestionado y que de pronto han salido sentencias al respecto mencionando esa situación. Entonces, siempre se ha manifestado que cuando el efecto de los dividendos es de un tema comercial, que es un tema recurrente por parte de la compañía, este está grabado por tema de ICA. Pero si es un efecto ocasional, ¿cierto? Entonces, este no tendría ningún efecto en el impuesto de industria y comercio. Lógicamente es un tema pues cuestionable, pues que tendría que validarse antes de poder realizar pues su respectiva declaración. Y lo mismo pasaría pues para el efecto de los arrendamientos, así como lo estaba mencionando Jorge, para el caso de lo que es Medellín. En el caso de Cali, igual, se presenta la misma situación, ¿sí? De pronto han salido conceptos, en este caso por parte del ministerio y por parte incluso de la alcaldía municipal, ¿cierto? Donde se establece que en el caso de lo que son bienes propios, ¿cierto? Cuando es un tema que no corresponda a una actividad comercial como tal, pues no tiene ningún efecto. Pero es igual para efecto de revisión de cada uno. Entonces, para ya ir terminando, pues dejamos pues la parte que tiene que ver con el impuesto de avisos y tableros, ¿cierto? Entonces, ya conocidos por todos e indicado pues en el acuerdo anterior, en el artículo 128. Entonces, digamos que ahí está presentado, digamos, de pronto este tema es más que como para una reflexión para todos nuestros clientes, pues gerentes y demás, y es el tema de qué tan importante es pagar este impuesto, ¿sí? Entonces, tener una carga impositiva que para algunas compañías es bastante importante,
entonces validar el efecto de su reconocimiento en el mercado, ¿sí? ¿Qué tan importante en realidad es tener un aviso y tablero para estos efectos? ¿Sí? Que dejaría, ¿sí? En este caso, de lado una carga impositiva importante. Entonces, validar esos efectos me parece que es importante. Entonces, para terminar, digamos que dejé pues como algunos decretos, resoluciones, acuerdos y demás que de pronto se fueron ya por lo corrido del año 2020, ¿cierto? Que presentaron pues algunos cambios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de lo que tiene que ver con el porcentaje de descuento por el pronto pago del impuesto predial, el tema de ya el calendario tributario que salió por efecto de resolución, el tema de la modificación parcial del estatuto tributario, que fue lo que les acabé de mencionar, el tema de la información de medios magnéticos que salió a través de resolución el 30 de octubre del 2020 y demás información. Entonces, y termino pues con los datos importantes, ¿cierto? En este caso, pues principalmente tiene que ver con la sanción mínima para el caso de Cali y el tema de las bases, pues por tema de retención de compras y servicios. Entonces, agradeciéndoles pues a todos por su tiempo, me disculpo pues por el efecto de la presentación, pero entonces espero que les haya servido de aporte. Ante cualquier duda, cualquier inquietud, pues estamos aquí con todo el equipo de Russell Bedford para poderles apoyar. Y muchísimas gracias. Primero que todo, buenos días. Ya finalizando esta tarde de actualización tributaria. Y el día de hoy yo los voy a acompañar hablando un poco de la actualización en temas de impuestos de industria y comercio en el distrito de Bogotá, el cual pues tuvo varios cambios y bueno, sin más preámbulos, vamos a revisarlos. El año pasado se expidió el acuerdo 780 de 2020 del Consejo de Bogotá, el cual también fue denominado como Plan Marshall. Y este acuerdo lo que buscaba era un poco determinar o ayudar a recuperar la economía bogotana. Sin embargo, es importante señalar que el Plan Marshall viene de aquel plan para la recuperación de la economía europea, que pues se señaló para recuperar la economía europea a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y en mi opinión, creo que es un poco ambicioso llamar así a este acuerdo, donde pues sí se tienen algunas medidas para reactivar la economía, pero a mi consideración pues sí se queda un poco corto. Tiene algunos descuentos, algunos aumentos que pues, vamos a ver adelante, pero sin señalar que puede tener una connotación que de pronto no sería la ideal. Bueno, cuando vamos a hablar de descuentos y aumentos temporales, bueno, para precisar, este acuerdo puede tener 4 posibles variables, 4 temas importantes en impuestos de industria y comercio. Uno, que son descuentos y aumentos temporales que afectan mi impuesto de industria y comercio. Otro, que son los aumentos de tarifa de carácter permanente, que los anteriores son de carácter temporal. Y tenemos unas tarifas adicionales progresivas para incentivar la formalización en el distrito de Bogotá. Por otra parte, también tenemos lo que es un tema de procedimiento respecto a firmeza, que también hubo un cambio importante con este nuevo acuerdo, que ya lo vamos a ver adelante. Entonces, cuando vamos a mirar lo que son descuentos y aumentos temporales, son medidas que se adoptaron o que el distrito adoptó para compensar un poco la actividad económica de las compañías en el año 2020. ¿Qué quiere decir esto? Si tuvieron un aumento de ingresos o una disminución de sus ingresos en comparación con el 2020, pues van a tener un aumento en su tarifa, porcentualmente, o una disminución, un descuento en su impuesto de industria y comercio para el año 2021. Ahora, ¿cómo funciona ese descuento? Bueno, ese descuento es un descuento temporal y básicamente, ¿cómo funciona? Es aplicable para los contribuyentes de régimen común o régimen preferencial en ICA que hayan sufrido una reducción de sus ingresos gravables en comparación con el año 2019. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar mis ingresos gravables, no brutos, y compararlos con el año 2019. Y si tuve una disminución, van a aplicar unos descuentos. Pero esos ingresos yo tengo que convertirlos primero en unidades de valor tributario o VTs, a la unidad de valor tributario del respectivo año gravable. Entonces, lo que yo hago es, cojo mis ingresos,
los clasifico de acuerdo a la actividad, porque puede que yo haya tenido más de una actividad, puede que yo desarrolle más de una actividad, entonces por ende voy a tener diferentes tarifas. Y en ese orden de ideas lo que yo tengo que hacer es clasificarlas, clasificar los ingresos por esas actividades, compararlos con 2019, ya tomado como referencia en VTs, y si hubo una disminución, entonces yo voy a tener unos descuentos en mi impuesto de ICA para 2021. Aplica todo, durante todo el año 2021. Entonces, si mi disminución fue igual o inferior al 20%, pues voy a tener un 5% de descuento. Y así sucesivamente, si tuve más del 20 y hasta el 40, un 10%, si tuve más del 40 y hasta el 50%, va a tener un 15% de descuento, y más del 50 va a tener un 25% de descuento. Importante, solamente aplica para el año 2021 y sobre la actividad económica que yo estuve afectada, como lo dije. Si desarrollo 3 actividades, comparo los ingresos y me doy cuenta que solamente una de las 3 fue afectada, pues solamente esa es la que va a tener derecho a tomar el descuento sobre esa actividad. Las demás se van a tener que declarar como común y corriente sin derecho a ningún descuento. Y importante señalar que solamente aplica para Impuesto de Industria y Comercio 2021, no va a aplicar sobre avisos y tableros. Avisos y tableros va a declararse y liquidarse de la forma común y corriente. Ahora, es importante señalar que este acuerdo tiene unos inconvenientes y son los siguientes. Hay unos problemas de semántica en la redacción de los acuerdos, del acuerdo. ¿Por qué? Porque el artículo 4 del acuerdo me dice que yo debo tomar mis ingresos gravables que sufrieron una disminución en comparación con el año 2019, pero solo los generados durante la emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? O genera las inquietudes o las siguientes preguntas. Yo debo tomar solamente los ingresos gravables desde marzo, que fue cuando se decretó la emergencia sanitaria, hasta 31 de diciembre de 2020, por ejemplo, en comparación con el año 2019, con los ingresos totales de 2019. La norma no lo dejó claro. La norma no lo dejó claro. Creeríamos que se debería tomar los ingresos totales. ¿Por qué? Porque los ingresos totales pues van a sufrir una disminución. La lógica diría, si yo solamente tomo lo de 10 meses contra los 12 meses de 2019, pues en principio, generalmente, o la lógica me diría que tuvo una disminución y siempre aplicaría el descuento. Entonces, en principio, lo que consideramos es que se debe tomar los ingresos gravables totales de 2020 contra 2019 y hacer la comparación. Si tuve la disminución, haría el descuento correspondiente. Bueno, hay un aumento temporal de tarifas, que esa es otra medida que adoptó el acuerdo, donde, porque las anteriores, bueno, la anterior es temporal, igual que esta, señalando, y funciona casi similar, es casi lo mismo. Es un aumento temporal en la tarifa, pero ¿qué tengo que jugar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Yo tengo que tomar mis ingresos gravables de ambos años, convertirlos en VTs, clasificarlos por las actividades que yo desarrollo, los comparo, y si yo tuve un aumento en mis ingresos en diferente tipo de actividad en comparación con el año 2019, ahí voy a tener un aumento sobre la tarifa, un aumento porcentual. ¿Qué quiere decir eso? Que si sufrí un aumento en mis ingresos respecto a cierto tipo de actividad, de acuerdo al rango, debo aplicar mi aumento en la tarifa del impuesto. Si mi aumento fue igual o inferior al 20%, pues voy a tener un aumento del 5%. Si fue más del 20 hasta el 40%, voy a tener un aumento del 8%, más del 40 hasta el 50 del 10 y más del 50 voy a tener un aumento del 15% de la tarifa. Importante que igual que un poco el descuento anterior, aplica solamente para 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2022 yo voy a seguir generalmente, ya hay unas excepciones que las vamos a ver, pero yo debería aplicar las tarifas de las que están en el Acuerdo 65 de 2002, donde son las tarifas generales de Impuesto de Industria y Comercio. Solamente aplica para 2021, independientemente si yo declaro bimestral o anualmente. Importante dejarlo claro. Ahora, solamente sobre la actividad grabable. Hay un caso y puede pasar que un contribuyente, por ejemplo, tenga las dos situaciones, que tenga tanto una disminución en sus ingresos, por tanto va a tener derecho a un descuento, como va a tener un aumento en sus ingresos, porque recordemos que el análisis tiene que ser frente a cada tipo de actividad. Si yo solamente desarrollo una actividad, pues no voy a tener que hacer ese análisis, sino solamente ingreso, tuve o no tuve aumento o disminución y aplicar la correspondiente. Pero, por ejemplo, si en algún tipo de actividad yo tuve una disminución de ingresos,
pero en otro tipo de actividad yo tuve un aumento, pues ahí voy a tener las dos situaciones y las dos aplicarían. Ahora, las anteriores medidas eran de carácter temporal. ¿Por qué? Porque solamente es 2021, pero tenemos unas modificaciones de carácter permanente. ¿Cuáles son? Son unos aumentos de tarifas en algunos sectores que el acuerdo consideró que habían sido afectados tanto benéfica como negativamente por la emergencia sanitaria de 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que si estas actividades van a tener unos cambios en sus tarifas de forma gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que para 2021 van a conservar sus mismas tarifas, pero a partir de 2022 van a tener un aumento gradual hasta 2024. Cuando lleguemos a 2024, esa va a ser la tarifa definitiva de años siguientes. Como podemos observar, los aumentos que se pueden ver son la fabricación de productos farmacéuticos, que pues la lógica entendería por qué de pronto sufre ese aumento, consultoría profesional de servicios, servicios de consultoría, construcción de carreteras, actividades de telecomunicaciones, alámbricas, inalámbricas, y pues por supuesto las actividades financieras. Ahora, hay un punto importante y es que no fueron todas las actividades. El acuerdo tampoco deja claro los criterios técnicos que se utilizaron para determinar por qué estas actividades sí y por qué estas actividades no. Por ende, en mi consideración debería existir un acuerdo o algo que logre complementar esta normativa para evitar que un contribuyente que se vea afectado por ese tipo de actividades pues pueda demandar la inconstitucionalidad de esta norma en consideración a que no se están teniendo en cuenta los criterios técnicos mediante los cuales a mí como, no sé, actividad financiera me determinaron que mi tarifa tenía que aumentar, por ejemplo. También tenemos una nueva tarifa, no es que este tipo de actividades no tributaran, pero tenemos una tarifa especial para el servicio de pedido, compra, distribución y entrega de productos a través de plataformas y aplicaciones. Básicamente, que se valgan de redes de domiciliarios para tema de domicilios. Por ejemplo, un Rappi, un Uber Eats, entrarían en esta clasificación y tendrían un aumento también gradual de su tarifa desde 2022 hasta la tarifa de 2024, que terminaría en un 11.4. Hay dos excepciones particulares que señala el acuerdo. La primera es servicios de domicilios de los comercios o restaurantes que estén integrados a su actividad principal. El restaurante, el clásico restaurante que tiene un número de domicilio y uno llama a pedir un domicilio, él tiene su propio domiciliario y no se vale esas plataformas o estas redes de domiciliarios para hacer la entrega de su pedido. Esta sería una excepción y la otra excepción sería sistema de distribución a domicilio cuando se trate de productores que se organizan para distribuir sus productos intermediarios y lo hacen a través de estas plataformas. Por ejemplo, el clásico, no sé, el que hace su nevera, por ejemplo, televisores, que básicamente lo hace y lo entrega, se vale de su domiciliario propio para hacer esta entrega y no un intermediario. Esta sería la otra excepción que no entraría dentro de esta clasificación para esta tarifa diferencial. Bueno, ahora tenemos unas tarifas para la formalización, que son unas tarifas progresivas en boga de toda la formalización de todos aquellos sectores y actividades que pues no están incluidas dentro del sistema o el aparato tributario del Estado y pues en este caso el Distrito de Bogotá. Entonces, lo que buscan esas tarifas es que básicamente desde el año 2021 hasta el año 2027, las personas que se cataloguen como régimen común o preferencial, que se formalicen mediante la inscripción del RIT, Registro de Identificación Tributaria Bogotá, y se clasifiquen como una microempresa, de acuerdo a un decreto que ya vamos a mirar cómo se hace esa clasificación, tendrán una tarifa competitiva y progresiva que irá aumentando a partir de un determinado momento. A partir de 2028, esas tarifas, la microempresa ya deberá tributar a la tarifa general de impuesto de industria y comercio que hay hoy en día. Entonces, ¿cuáles son las microempresas? ¿O cómo sabemos si clasificamos dentro de esas microempresas? El decreto 957 de 2019, pues tiene un señalamiento de cuáles son las clasificaciones de micro, pequeña y mediana empresa. Para este caso concreto, cuando vamos a mirar si es microempresa o no, miramos que tiene que pertenecer a los sectores manufactureros, servicio y comercio y tener unos topes de ingresos anuales. Entonces, si mis ingresos anuales del año anterior fueron inferiores o iguales a 23.523 VTs o 855 millones de pesos, para manufactura, servicios inferior o igual a 32.088 VTs, igual a 1.197,
o de comercio inferior o igual a 44.769 VTs, 1.625 millones. En ese caso, podremos aplicar a estas tarifas preferenciales siempre y cuando yo me haya formalizado, que es la inscripción en el RIT. ¿Cuáles son las tarifas progresivas? Entonces tenemos las tarifas progresivas para este tipo de actividades que señalamos tanto de industriales, comerciales y hay de servicios también. Y entonces en el año 1 la tarifa va a ser de 0 porque estamos iniciando. En el año 2 hasta 6 años, hasta 2028, van a haber unos aumentos progresivos en la tarifa de impuesto de industria y comercio. ¿Qué quiere decir eso? Que al llegar al año 6 o siguientes, yo ya voy a tener una tarifa fija de tributación en impuesto de industria y comercio. Por ejemplo, si nos salta la duda de, hey, ¿qué pasa si yo me registro en el año 2025? Me formalizo y me inscribo y hago todo el trámite. O en el año 4. Pues yo aplico mi tarifa de impuesto de industria y comercio como si fuera el año 1, pero solamente tengo derecho a hacerlo hasta 2028. ¿Qué quiere decir eso? Que si me quedan 2 años, pues solamente voy a aplicar la tarifa del 0 y la tarifa del año 2. Pero si llego a 2028, yo no voy a poder seguir aplicando las demás tarifas. Y pues ya se habría perdido como ese beneficio de progresividad en años anteriores, porque solamente va hasta el año 2028. Es importante señalar que igual tiene que declararse avisos y tableros común y corriente. Entonces es importante tenerlo en cuenta para no llegar a caer en confusiones o en imprecisiones. Por último, tenemos un cambio de procedimiento que consideramos importante tener en cuenta y también alertar para que se tenga en cuenta de aquí en adelante. Hubo un cambio en la firmeza de las declaraciones y una armonización entre el periodo en el que yo voy o la administración me puede expedir a mi requerimiento especial, en el cual yo puedo corregir, en el cual va a estar abierta la corrección para que la administración o yo inclusive pueda hacer ese cambio que se llamamos firmeza, que es aquella facultad de que la declaración sea inmodificable, que ya pues perdure y no va a tener ningún cambio. Básicamente lo que hicieron fue unificarlo a 3 años y cuenta a partir del momento en el cual yo debí declaré extemporáneamente o presenté mi solicitud de devolución o compensación de saldos a favor. En este caso, sería como el cambio principal en procedimiento y tener en cuenta que aplica ya en estas declaraciones que están corriendo desde 2020, para tenerlo en cuenta. Con eso concluimos los cambios que ha tenido el impuesto de industria y comercio en Bogotá el año pasado y pues quedamos atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias.